Hola, buenas noches a todos. Les saludamos desde California en las instalaciones de Universidad Cristiana Vida, aquí en Los Ángeles, California, y por allá en México, Distrito Federal, el doctor David Meléndez, que es el experto en el día de hoy. Hoy estamos en el segmento de Universidad Cristiana Vida que se llama Pregúntale al experto y vamos a estar hablando de un tema bien importante para todos. Pienso yo que para todos. Alguien que pueda decir, no, ese tema no es para mí, entonces estaría mintiendo porque todos en algún momento de la vida nos encontramos con conflictos, con problemas. Y bueno, en el día de hoy, el doctor David Meléndez va a estar dándonos una explicación más amplia acerca de lo que es los conflictos y la solución de conflictos, ¿verdad? Le damos gracias al Señor por la vida del doctor David Meléndez. Como les decía, él está desde la capital de México, la Ciudad de México. ¿Cómo ha cambiado eso? Cuando yo nací por allá se llamaba Distrito Federal. Ahora ya se llama Ciudad de México. Todo cambia, todo cambia. Em, Cuando puedan por ahí, a los que sean más hábiles, pueden mandarnos un chat y mandarnos su nombre. Y si pueden también su correo electrónico para que podamos tenerlos registrados y les podamos avisar de próximos eventos que tenemos. Entonces, en el día de hoy, vayan preparando sus preguntas. Vamos a tener un momento de hacer preguntas acerca del tema y quisiera preguntarle a doctor David, ¿está usted listo para la lluvia de preguntas que va a tener el día de hoy? No sé si está por allí el experto en este día, doctor David Meléndez. Parece que tenía algún problema con el sonido. Ahorita lo vamos a tener. ¿Qué tal? ¿Cómo están cada uno de ustedes? Espero que Buenas noches, buenas noches. buenas noches. Buenas noches, Lorena. Sí, Lorena, soy bueno, Lorena. Aquí Lorena, a ver cuánto me puedo estar conectada aquí. Estoy con mis. con tus Sí, niñas. pero aquí Sí. estoy. Ajá. No te preocupes, cuando veas que están haciendo ruido o algo, solo puedes quitar el sonido y atenderlas, pero no te salgas de este reunión para que puedas tener conocimiento de Gracias. este día, sí. Bien, está también hoy con nosotros Lorena Trucios. Ella está en la rayita de México y Estados Unidos. Bien, ¿hay alguien que esté desde Colombia? Las semanas pasadas hemos tenido personas que están en Colombia, también personas que están en España. ¿Dónde más? En Perú. La semana pasada alguien de Perú estaba. Bueno, me parece que ya está listo. Doctor David, ¿está listo? Sí, Sí, adelante. Lo que pasa es que tuve que reubicarme por un tema de señal porque se me estaba yendo, entonces ya me sí, reubiqué para tener mejor señal y no tener interrupciones. sí, sí, Mm. sí. Pues bienvenido, nuevamente aquí, ahora sí que a su casa, la casa de Gracias. Universidad Cristiana Vida. Este, Quisiera, para los que están por primera vez, decirles que Universidad Cristiana Vida es un colegio bíblico. Estamos con las instalaciones en la ciudad de Baldwin Park, en Los Ángeles, California, y nosotros lo que hacemos es capacitar a cualquier persona, siervo de Dios, no necesariamente pastor, pero pueden ser los pastores, líderes o cualquier hombre o mujer de Cristo que esté interesado en ayudar en el tema de la consejería bíblica o consejería cristiana, también se le llama. Y principalmente nuestros temas que enseñamos tienen que ver con la consejería de la familia, ¿sí? Si alguien está interesado, anoten ahí, pueden pedir informes más tarde al correo electrónico info@ucvida.org. Al final de nuestra reunión de hoy vamos a tener esto en pantalla por los que lo quieran copiar. Pero mientras, vamos a empezar entonces. Doctor David Meléndez,
Cuéntenos acerca de la solución de conflictos. Yo tengo algunas preguntas que me he estado haciendo, pero Claro. también yo creo que las personas que están con nosotros van a tener algunas preguntas, pero así en general, ¿qué nos podría decir acerca de, por ejemplo, lo primero que yo me viene a la mente es, ¿qué son los conflictos? ¿A qué cosa se le considera o a qué situación se le considera un conflicto? Claro que sí. Bueno, pues para ir entrando en materia, eh, todos finalmente tenemos una individualidad, es decir, todos somos individuos, personas que Dios nos creó de manera individual y cada uno de nosotros tiene distintas maneras de pensar. Entonces, yéndonos un poquito a la definición, un conflicto es una situación en la que dos o más personas con intereses, opiniones, posiciones o puntos de vista distintos entran en algún tipo de confrontación con Ujú, el objetivo a veces de neutralizar, imponer, externar, dañar o incluso eliminar a la parte rival. sí. Muchas veces cuando exponemos algún tipo de opinión, vamos a tener una contraposición, es decir, gente que opine distinto a como nosotros opinamos, argumentamos o resolveríamos cierta situación. Sin embargo, esto se da incluso, no solo a nivel sociedad, sino incluso dentro de la familia. Cada uno de nosotros va a tener una manera distinta de expresarse, una manera distinta de cómo abordar una problemática y muchas veces ese tipo de circunstancias son las que sacan, como decimos aquí en México, chispas, Ujú, ¿no? Porque cada uno de nosotros tiene su individualidad y cuando nuestra individualidad se ve confrontada con la individualidad de otra persona y cuando no somos lo suficientemente tolerables o capaces de trabajar en equipo o de argumentar o defender nuestra postura o nuestras maneras de pensar, normalmente vamos a entrar en algún tipo de conflicto. Ahora bien, el conflicto no es malo. El conflicto es hasta cierto punto natural en el ser humano. Lo que es malo dentro del conflicto es que no se resuelva. qué Ujú, caray. Sí, porque yo pensaría que un conflicto es cuando hay golpes, ujú. cuando hay moretones, eh, brazos quebrados. Se le llama conflicto también a una situación que no hay golpes. Podría ser un conflicto también entre las Claro, personas. claro, el punto donde hay algún tipo de agresión, algún tipo de daño físico o emocional hacia un tercero o hacia una persona, ya es el resultado del conflicto, es la externalización de la impotencia de poder resolverlo, ¿no? Como dicen por ahí, como humanos civilizados que deberíamos de ser, y entonces llegamos a un nivel donde nuestra inconformidad, nuestro enojo, nuestra propia personalidad, al no poder resolver un conflicto, externaliza, ¿no? Y quiere resolver a partir de algo físico un problema que no necesariamente inició como un problema físico. Puede ser un problema emocional, simplemente diferencia de ideas. Ahora, el llegar al punto de la agresión física ya es un punto más avanzado dentro de un conflicto. Pero un conflicto en un nivel, si lo queremos llamar sencillo, es que opinemos diferente, ¿sí? Por ejemplo, este ejemplo lo pongo mucho cuando doy este taller Sí. y les pregunto, ¿cuál es la mejor marca de mayonesa? Y entonces algunos dicen, Etcétera. Mayo, algunos dicen Hellmann's, otros dicen McCormick, ¿no? Sí, Eso es tener una opinión diferente. Ahora, el problema no es tener una opinión diferente. El problema es cuando yo quiero imponer que en mi casa se coma mayonesa de de tal cierta. marca. Wow. Pero mi esposa, mis hijos, mis padres, dependiendo del entorno donde viva, dicen, no, la mejor mayonesa es tal marca. Eso es un conflicto. Ahora, se vuelve un conflicto cuando las personas no están dispuestos a ceder ciertos gustos o tener cierta tolerancia para ciertas cosas. Y qué bueno que da risa el comentario, porque precisamente muchos de esos conflictos inician por cosas que pudiéramos llamar muy simples, o como decimos aquí en México, muy tontas. Y Sí. cuando no tenemos la capacidad de resolverlo, aumenta, 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 aumenta hasta que explota, ¿sí? Ahora, el conflicto en este caso es una distinta manera de pensar. Entonces, regreso al ejemplo de la mayonesa.
Yo podría decir, a mí me gusta la mayonesa Hellmann's, pero no me importa si hay otro tipo de mayonesa. Y se solucionó un conflicto o una diferencia de opiniones. Pero, ¿Cuál es el problema? Cuando yo digo no, no, es que yo no puedo comer otra mayonesa que no sea esa. Y mi hermano, mi tío, mi pariente, mi esposa, mi hijo dice, pues es que a mí me gusta la otra. Entonces, hay soluciones, claro, hay soluciones prácticas, ¿no? Vamos a comprar las dos marcas, por ejemplo. Y claro, entonces cada quien que utilice la que guste. Y eso hasta cierto punto es una solución práctica. El sí. problema es cuando no hay soluciones tan prácticas o no estamos dispuestos a ceder. Porque hay gente que diga, no, es que no se tienen que comprar dos mayonesas en mi casa. O Ah, porque no hay el recurso, o porque es un desperdicio, o porque yo voy a dejar de imponer lo que yo quiero. entiendo, entiendo. Entonces, también por lo que estás diciendo ahora, hay personas conflictivas, que les gusta el Ujú, conflicto, que viven en conflicto. ujú. Sí, Sí, porque hay personas muy pacificadoras, claro. muy tranquilas, Ujú, vamos a suponer, 2 personas que trabajan por 10, 15 años y nunca han tenido un malentendido, una pelea, una discusión, y ujú, aún así pueden tener opiniones diferentes. ujú. Pero la verdad hay personas que son como una bomba atómica, que se prenden muy rápido. Claro, aquí hay que diferenciar dos principios. Hay gente, como bien comenta la doctora Marisela, que es conflictiva, es decir, el conflicto, el estar en problema con alguien, el tener una diferente opinión, se vuelve una temática permanente. Y ahí está, en las personas conflictivas, cierta obtención de identidad. Mi identidad es ser agresivo, es estar siempre en contra. Dices blanco, digo negro. Mm, Dices arriba, digo abajo, porque eso es lo que alimenta mi naturaleza, mi ego, mi manera de ser. se apellidan Ahora bien, Contreras. se apellidan Contreras. Ahora, dentro de la dinámica normal de conflictos, todos tendríamos cierto nivel de conflictivos por la necedad que a veces podemos tener, que puede ser extrema o puede ser sencilla para imponer ciertas cosas. Regreso al ejemplo de la mayonesa. Por Sí, ejemplo, si a mí me cambiaran la mayonesa, yo diría, no tengo problema. Pero hay áreas que cada uno de nosotros tiene o que cada uno de nosotros opina que no son cambiables, no son negociables por mis antecedentes, por mi manera de ser, por la manera en la que me educaron, por la manera en la que soy, ¿no? Hay ciertas áreas en las que todos podemos tener cierta flexibilidad para resolver conflictos, pero hay otras que quizás cada uno de nosotros va a ser más terco, más necio o más duro, inclusive más arraigado a ciertas costumbres y maneras de pensar que pueden hacer que el resolver conflictos no sea tan sencillo. Cada uno de nosotros analícese, porque sí. el hecho de observar conflictos no quiere decir que cada uno de nosotros no los tenga. Todos tenemos problemas, todos tenemos distintas maneras de opinar. Por ahí alguien decía, y es muy cierto, ¿quieres tener conflicto con alguien? Existen tres áreas donde normalmente vamos a entrar en conflicto con gente, incluso de nuestra familia, familia política, compañeros del trabajo, de la escuela, inclusive con la sociedad. Religión, Ajá. política Ah, y y, fútbol. y deportes. Así es, ¿sí? Cierto, ¿Por qué? religión, Porque yo tengo una política, manera de pensar. Yo apoyo a un cierto partido deportes. político o tengo cierta Ajá. afinidad con cierto partido político. Sí, Tengo cierto gusto por algún equipo, al menos aquí en México y bueno, en Latinoamérica el fútbol, ¿no? En Estados Unidos será el béisbol, el fútbol americano, el básquetbol, dependiendo. sí, Y el tema de creencias, sí. porque son circunstancias, son entornos donde cada uno de nosotros pudiera ser muy aguerrido, ¿no? Es O que esto es la manera en apasionado, la que pienso, exactamente. Y apasionado. entonces el tratar de convencer a alguien que piense como yo pienso en estas áreas cuando no hay una búsqueda, sería distinto que, por ejemplo, alguien dijera, no tengo equipo de fútbol, a ver, háblame del tuyo para ver si le voy a él. Ah, bueno, entonces ya te abordo y te digo, mira, yo le voy al equipo
fulano de tal porque me gusta, por la tradición, etcétera. Pero cuando una persona no está buscando una, eh, ciertos argumentos para decidir, tanto en cuestiones de creencia o religión, de deportes o de política, normalmente va a haber un conflicto, porque vamos a tratar, y esta es una característica que tenemos los seres humanos, todos la tenemos de alguna manera. Yo quiero ganar, Ajá. quiero imponer. Si yo les Ajá. preguntara a cada uno de los que estamos aquí, ¿quién ha estado en el lugar más frío de clima? Alguien diría, no, yo estuve en un lugar donde estábamos a menos 10 grados. Y los del norte, por allá por Chicago, dirían, yo estuve alguna vez en menos veintitantos, ¿no? Sí. Y cada uno de nosotros tendría una historia donde cada uno de nosotros defendería la postura de haber estado en el lugar más frío. ¿Y Ujú. saben por qué es? Porque nadie más lo vivió, Más que sino uno. cada uno de nosotros. Sí. Entonces, muchas veces queremos tratar de decir, yo he vivido esto al extremo. El que lo vivió esto fui yo. Yo soy el que quizás no lo expreso, pero quiero ganar, quiero demostrar que yo tengo la razón. Ok, ok. Entonces, cuando no interactuamos los seres humanos y nos encontramos con gente, como bien decía hace ratito la doctora, que no es muy tolerante, ahí es donde sacamos chispas, porque habrá gente que diga, aunque tú viviste o estuviste en el clima más frío, está bien, qué bueno. Sí. Pero hay gente que va a decir, no, yo quiero defender que yo he estado en el clima más frío o en el más caluroso, es indistinto, pero llevamos dentro cada uno de nosotros en ese ADN el querer ganar, porque es un tema de supervivencia que han Sí. tenido los seres Sí. humanos. Tengo que ganar, tengo que hacerlo y cada cultura es distinta. Quizás la cultura americana es demasiado competitiva, a diferencia de los latinos que podemos ser quizás un poco más tolerantes para ciertas cosas, ¿Quién para sabe? ciertas cosas. Sí, para algunas cosas. Entonces, entendiendo lo que nos acabas de decir, am, siempre que vamos a hablar de religión, política o deportes, va a brincar el conflicto. Normalmente, ahora, Totalmente. esos son Sí, los temas top, los temas. pero hay temas que quizás vamos a llegar a un conflicto que no están dentro de dentro de esas Esos áreas, tres. pero Ajá. que van a sacar chispas, Sí. ¿no? Por ejemplo, es que a los niños se les debe de educar de cierta manera. Y yo digo, no, a mis hijos no. Y Ok. entonces hay gente que va a querer imponer o decir, y yo voy a Sí, defender argumentar, mis, etcétera. mis Entonces, valores. cada uno de nosotros tiene cierta escala de valor, a eso se le llama escala Sí, de valor, exacto. que van a tener una importancia para algunas personas y para otras puede ser indistinto. Ujú. Entonces, el conflicto es que cada uno de nosotros en la dinámica que tenemos de convivencia social, pues siempre vamos a estar relacionados con otros, dentro de la familia, con Sí, la pareja, en la escuela, en el trabajo, en la iglesia, en la sociedad. Si, por ejemplo, llegara el pastor de cada uno de nosotros, que somos creyentes, y nos dijera, a ver, quiero que me propongas, cómo tendría que ser la recepción a los nuevos, ¿no? ahí va a ver. A la iglesia. Sí, Y sí. entonces cada uno de nosotros tenemos que entender que somos Ideas. diferentes. Cada uno Claro. de nosotros va a llegar con una Entiendo. propuesta diferente. Y Ujú. habrá quien diga, es que a los nuevos, cuando estén llegando, voy a poner un ejemplo, hay que recibirlos con un saludo, con un café, con galletas, y hay gente que puede decir, no, No. no, ¿por qué? ¿Por qué hostigar al nuevo cuando va llegando? Que entre y ya cuando salga le damos su café y su bagel o lo que sea, ¿no? Sí, sí. Entonces, tenemos que entender que en las diferencias podemos tener roces. Y entonces, regresando a este ejemplo, el pastor nos puede decir, bueno, pónganse de acuerdo a ver cuál es la mejor propuesta. Pues si somos de dos para arriba, va a haber normalmente un conflicto. Ahora, por eso digo, conflicto no es algo malo. Ok. Conflicto es la transmisión de ideas, ¿no? De tolerar, de decir, de escuchar, ¿no? De entender que somos diferentes. Sí. El problema del conflicto es cuando no lo resolvemos y o cuando escala a dinámicas más fuertes, como lo comentó hace rato. Ah, pues yo digo que los nuevos no, y entonces tú, y entonces pues órale, ¿no? Y te agarro de las greñas. Suena chiste, pero sucede Sí, puede pasar. en la iglesia en algunas ocasiones, en la familia en algunas ocasiones, donde es tanto el conflicto
Y a veces el conflicto, como les decía hace ratito, puede ser algo tan sencillo, pero donde queremos imponer nuestra manera de pensar, que al problema le hemos dado tantas vueltas que ya herimos, ya dijimos, Ya, ya ok, expresamos ciertas cuestiones que lastiman a otro, y el sí, problema era simplemente ceder, escuchar, tolerar, ¿no? Alguna situación. sí, estoy aquí anotando. Entonces, realmente ya cuando hay ofensas, palabras hirientes o hasta llega a los golpes es porque ya escaló el Ujú. conflicto. Claro. Y también Ahora, el problema, mucha gente, perdón, es que sí, cuando escala, cada vez se hace más complejo de resolver. ok, mm, Supongo que nos ha sucedido a todos. Quizás los hombres somos más propensos a tener ahí una caja con cables, ¿no? Que del teléfono, que de la bocina, que de la videocasetera, y tenemos una caja con cables y necesitamos uno. ujú. Normalmente, ¿qué hacemos? Agarramos el que necesitamos y lo jalamos. Ah, Pero sí, ¿qué es lo que normalmente sucede? Lejos de que salga, se se rompe o enreda más. se enreda, sí, se ¿Sí? aprieta. Y entonces nos enojamos porque lo necesitamos y es urgente y lo jalamos más fuerte y lejos de que lo tengamos, se hace cada vez más fuerte. Ahora, en el conflicto sucede algo similar. Cuando escala a ofensas, a agresiones, y la agresión no necesariamente es algo físico, digo, la parte física se da, pero hay veces que pueden ser palabras muy hirientes, que llevan mucho dolor, mucho dolo en su expresión, ¿sí? Sí, Entonces, cuando ya llega ese punto es porque no fuimos a la raíz de la situación para intentar resolverlo. sí, sí, o porque se fueron enredando con otros cables. Así es. Entonces, acá tengo también que a veces, cuando no sé, cuando alguno de los 2 o ambos, o si fuera un grupo, muchos de ellos, lo que quieren es ganar, o Ujú. son personas Imponer. necias, Ujú, quieren imponer, sus valores de creencias, ahí ujú, va a ser un poquito más difícil llegar a un acuerdo rápidamente. Y ujú, en la vida, pues, en la vida vamos teniendo diferentes etapas, ¿verdad? De cada ujú, uno de nosotros, es el ciclo de la vida. ¿Habrá alguna etapa en nuestra vida o alguna época en nuestra vida donde se incrementen los conflictos? ¿O habrá una etapa ujú, de nuestra vida donde hay pocos conflictos? ujú. Realmente los pocos conflictos los tenemos cuando somos muy pequeños, Ah, okey. y en cierta medida, Sí, ¿no? Porque todavía no estamos enfrentados a una vida en sociedad. Ahora bien, un bebé puede tener muchos conflictos por un tema de rechazo, por un tema de agresión, inclusive a ellos por ser indefensos, ¿no? sí, Pero normalmente, y esto lo comentaba hace poco en una iglesia, principalmente, al menos aquí en México, se dio mucho en los ochentas a nivel evangelismo, que lo que se hacía en evangelismo en calles era decir, ven a Cristo y ya no va a haber problemas. Y entonces muchos de nosotros cuando expresábamos esta idea o cuando la escuchábamos, dependiendo, decíamos, oye, qué bien, voy a ir a Cristo porque ya no hay problemas. Y mucha gente se desilusionó por ese argumento que les dijeron, porque sabemos que no es así. Ya después de haber vivido unos años en Cristo, podemos darnos cuenta que lejos de que haya menos conflicto, hay más conflicto. La diferencia que tenemos es que ahora estamos con el Señor, pero tenemos que ser entendidos de que conflicto siempre va a haber, ¿sí? Decía el Señor Jesucristo, no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. O ajá. sea, mientras nosotros estemos en esta tierra, va a haber una dinámica de conflicto. ¿Quiénes van a tener quizás menos conflictos? Los solteros. Quizás tengan un nivel menos de conflicto en ciertas áreas, ¿no? Sí, sí, Pero sí. en otras posiblemente tengan más que un casado, ¿no? Pero llegan los hijos, pues hay dinámicas económicas que atender, hay temas de salud, el mismo cuerpo, lo comentábamos la semana pasada, el mismo cuerpo se va desgastando después de los 35 años, los 35 años es nuestra edad ¿Pico? cumbre, y Ujú. después de los 35 años, pues nuestro cuerpo va en declive. Entonces, pues vivimos en una sociedad cada vez más compleja, donde pues estamos expuestos a muchos temas sociales
radicales en contra, eh, más contaminación, y nuestro cuerpo se va desgastando, carencia en ocasiones de recursos, no solo económicos, sino de asistencia social, etcétera. Entonces, conflictos siempre va a haber. Aquí el punto es que podamos entender que estando en Cristo podemos tener esa ayuda celestial para la resolución de conflictos. Sí. Ahora que hablabas esto de los solteros menos conflictos, he notado que hay veces hay parejas casados o en unión libre o hasta de noviazgo. Yo siento que como que son adictas al conflicto, como que ya están Ujú, buscando, como tú decías, si es blanco, pues entonces, ¿por qué no lo pintan de negro? ujú, Si lo ujú, ponen negro, ¿por qué mejor no lo ponen rojo? ujú, ujú. ¿Sí has notado tú esta característica en parejas y por qué será que hay este conflicto continuo Ujú. en algunas parejas, novios, unión libre o matrimonio? ¿Por qué se da Ujú. este conflicto tan continuo? Esto es muy común, qué bueno que lo menciona, esto es muy común porque aun cuando estamos en Cristo, y dice la palabra, ahora en Cristo son nueva criatura, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Entonces, muchas ocasiones el creyente dice, ok, estoy en Cristo, todo lo de atrás ya quedó y tengo que vivir una vida en plenitud, pero nosotros tenemos que trabajar para vivir en plenitud. Es decir, un proceso de sanidad del alma, un proceso de rendición de cuentas, un proceso de consejería, de pastorado, etcétera, donde cada uno de nosotros va a ser confrontado con su pasado, ¿sí? Y con ciertas áreas que cada uno de nosotros tiene de temor, de conflicto, y por ejemplo, y qué bueno que lo comenta, hay personas que incluso a nivel pareja, necesitan, perdón la palabra, necesitan estar peleando. Y Sí, uno podría decir, es que, ¿por qué? sí, ¿No? Si se supone que el matrimonio es un reflejo del amor de Dios, etcétera. Y sí, sí lo es en este plano ideal que Dios ha diseñado, por ejemplo, en el tema del matrimonio y de la familia. Pero cuando cada uno de nosotros tiene temas no resueltos, ¿sí? Eh, de rechazo, de menosprecio, donde quizás de pequeños vimos demasiado conflicto, donde tuvimos quizás un papá muy agresivo, muy violento, o en algunos otros extremos muy pasivo, donde no se involucraba, etcétera, en temas de la familia. Cada uno de nosotros va a externalizar estos antecedentes que tenemos y en algunas ocasiones hay personas que el conflicto les genera, aunque suene un poco absurdo lo que voy a decir, cierta estabilidad. Es decir, yo ya he aprendido a vivir con conflicto y cuando no lo tengo, lo genero ajá, sí, porque entonces no he aprendido a confiar plenamente en el Señor. Sigo confiando en mí mismo, sigo confiando en mí misma. Siento o decido que lo que soy está determinado por lo que dicen los demás, pero no por lo que dice Dios. Cuando cada uno de nosotros entiende y vive su vida en Cristo, en la identidad que el Señor nos da a cada uno de nosotros, nos vamos a poder decir, Señor, gracias, porque tú me haces libre, porque tú me haces acepto delante de ti, porque tú me has dado una pareja, porque me has dado hijos, Señor. Y entonces yo decido vivir en esta libertad que tú me das. Mi identidad no está determinada por mi esposo, por mi esposa, por entiendo, la iglesia. Mi identidad está determinada por lo que tú dices que yo soy. Sin entiendo. embargo, cuando algún creyente, hombre, mujer, es indistinto, no tiene una identidad sólida en Cristo, muchas veces esa identidad o falsa identidad, que se pudiera llamar, mejor dicho, como una falsa identidad, Sí, va a estar determinada por imponer, por ser agredido o agredida o por agredir, ¿sí? Entonces, muchas veces algunos de los problemas que tenemos los generamos nosotros mismos por esta carencia, esta falta de atención que creemos que Dios nos debe o que no nos merecemos cada uno de nosotros. sí, Entonces sí, a nivel pareja hay muchas parejas. eh, eh, Normalmente en alguno de ellos obviamente está más pronunciado que en otro, pero se va a estar buscando precisamente este conflicto, ¿sí? sí, sí. Entonces, quiere decir que las parejas, por lo regular, llegan con una maletita cada uno, Ujú, ujú, maleta de historia de cada uno de ellos. ujú, Y si hay traumas no resueltos,
o historias, pues sí, traumas, vamos a llamarle de esa manera, traumas no resueltos en su infancia o en su adolescencia, esto viene a repercutir ya Ujú, cuando están en pareja. Y ujú. ahí Y se que ven no las... solo, Sí, perdón, y que no solo está en el hecho de buscar el conflicto. A veces ese temor, esas traumas, esos antecedentes emocionales se reflejan en un tema de demasiada tolerancia, ¿no? también, En el sí, extremo de decir lo que tú digas, sí, sí, y, y- pero por dentro, puede estar hirviendo la olla, ¿no? Pero tengo una manera, mi temor me dice, ¿no? O me dictamina que no tengo que entrar en conflicto. Y ese también es un extremo, ¿no? El no expresar, el no expresar lo que sentimos, lo que queremos, porque entonces nos volvemos, nuevamente la identidad está determinada por lo que piensa mi pareja. sí, Pero entonces yo me vuelvo, perdón la palabra, como una marioneta sí, de mi pareja, ¿no? sí, Entonces ahí también hay un conflicto que no está externalizado, aparentemente no existe, pero muchas veces y se da, en algún momento estallan, es que tú impusiste y dijiste, pues sí, pero nunca expresaste, ¿sí? claro. Entonces, bueno, ese es también un extremo de una situación que es real y que sucede. Es cuando la persona es demasiado pasiva, ¿no? Ujú, ujú, Y vamos a suponer, y el otro, la otra persona es agresiva. ujú, ujú, Entonces ujú, ahí ya uno controla y el otro dice, sí, mi amor, como tú digas. ujú. Que más que la otra persona sea agresiva, tiene un carácter un tanto más firme. Y entonces el temperamento y la falta de carácter en el otro exponencian El otro. el que uno sea un poco más imponente y muchas veces puede llegar hasta volverse un tirano o tirana, ¿no? Sí, Precisamente generado por por la paz. la pasividad del otro. Entiendo, sí. Entonces, por eso, aquí sería importante que cuando hay como tú dices, en la pareja o en cualquier situación donde hay más de dos personas, puede llevarse a cabo un conflicto. Ujú, El problema es cuando este conflicto escala y aun ujú, cuando es en la pareja, en el matrimonio, cuando ya este conflicto ha escalado o cuando es un conflicto permanente, exacto, sería exacto. necesario entonces buscar una ayuda de consejería, buscar Ujú, ayuda pues nosotros estamos capacitando lo que es la consejería cristiana, ujú, que sería muy útil porque se le va a dar esta consejería cristiana con la finalidad ujú, estaba yo pensando porque la clase que tuvimos en este mes de octubre trató de habilidades sociales. ujú, Entonces, ujú, también veo que cuando las personas carecen de estas habilidades sociales, el conflicto no lo saben manejar. Aunque ujú, un conflicto no haya escalado o lo dejan a un lado y no se trata, que tampoco está bueno, o o no lo resuelven, no resuelven el ujú, conflicto y vuelve a presentarse más adelante. Entonces, ujú, una buena idea es que esta pareja que está viviendo en conflicto constante, que busque una consejería ujú, cristiana que pueda guiarlos a una forma que estaba yo pensando es capacitarlos en estas habilidades sociales y la otra, lo que tú estabas diciendo, ¿no? ujú. Que venga Ahí esa podríamos persona. determinar tres niveles. Sí. Uno es, y bueno, empiezo con esto. En México tenemos un dicho que se dice, la ropa sucia se lava en casa. Ujú. Sin embargo, hay ciertas prendas de ropa que no podemos lavar en casa, Ajá. ¿sí? Quizás la gran mayoría de ropa sí la podemos poner en la lavadora, la secadora, lo que sea, tenderla y se limpia. Pero hay ciertas prendas que tenemos que llevar a un tipo de lavado distinto donde nosotros no tenemos acceso a ese tipo de maquinaria. Sí, no, no. Entonces, hay tres niveles de conflicto que pudiéramos ver dentro de una normalidad, al menos, por ejemplo, en pareja o en familia. El primer nivel sería conflictos que se pueden resolver sin necesidad de sacar la ropa sucia con un especialista, ¿no? Entonces, Ok. regreso al ejemplo de la mayonesa. Oye, ¿tienes problema con que esto sea así? ¿No? Adelante, no se requirió mucho, ¿no? Había quizás un conflicto, pero es fácilmente, tiene resolución fácilmente, es Sí. fácilmente solucionable, Ujú. ¿sí? Sin embargo, ahí hay otros, no en dos tipos de conflicto.
En el siguiente es el que comenta usted, ¿no? Donde necesito ciertas herramientas porque no sé cómo arreglarlo, ¿no? Y con ciertas habilidades sociales, cierto conocimiento de la palabra, cierto consejo bíblico a la pareja o a la familia, es decir, Sí, no sabemos cómo resolver esto, ¿no? Por ejemplo, el cuidado de los padres, ¿no? Cuando ya están en una edad, de adultos mayores. también, Y sí. entonces nos vamos a lo que dice la palabra y dice, la palabra que honres a tu padre y a tu madre, para que te vaya bien y seas, de larga vida en la tierra. Entonces, ya entiendo que bíblicamente hay un consejo que viene de parte de Dios para este tema, ¿no? Sí, Y dice también la Biblia que no entremos en conflicto los unos con los otros, entonces medianamente podemos resolverlos. Es decir, necesitábamos una ayuda, se nos dieron ciertas habilidades a nivel consejería, a nivel iglesia, a nivel pastoral, y esto nos sirve para ser autodidactas, por así decirlo, en la resolución de conflictos. Sin ok, embargo, hay un tercer nivel de conflicto sí, donde en algunas ocasiones la pareja o la familia entran en shock, ¿no? Por el tipo de temática que es, ¿no? Puede ser, y voy a poner quizás algunos ejemplos rápidos, el abuso de sustancias, ajá, en algún miembro de la familia, en tema de adulterio, sí, en tema eh, de abuso sexual, abuso físico, eso sí, agresiones, ok, amenazas de suicidio, ¿no? también, Y sí. entonces no sabemos cómo resolverlo y va más allá de un consejo rápido bíblico, Por donde ya supuesto, tenemos que buscar un consejo mucho más permanente y no solo un consejo, sino el seguimiento, porque eso es claro, importante. Muchas veces, y nos sucede mucho a los latinos, queremos la solución aspirina. Es sí, decir, me duele la cabeza, dame una aspirina y sigo haciendo mis actividades. Y efectivamente, algunos tipos de dolores de cabeza con una aspirina quedarán resueltos. Pero a veces nos acostumbramos a tener la solución rápida, pero no estamos dispuestos a pasar por un proceso médico. Y en el tema de conflictos, algunos conflictos necesitan un proceso, necesitan un seguimiento constante y sobre todo necesitan la decisión de aquellos aconsejados de querer resolverlo, entiendo, porque si no estamos dispuestos a reconocer que hay un problema de adicción, de abuso, de lo que sea, pues no va a llegar muy lejos. Es como si vamos al médico y vamos con dolor y llegamos al médico y nos dice, ¿cómo te sientes? ¿Qué te duele? Nada, me siento bien. Pues entonces retírese porque no tiene nada que hacer aquí. Y a nivel consejo sucede lo mismo. Si la persona no reconoce que hay un conflicto, que hay un problema, ¿no? En algunas ocasiones quizás lo puedan reconocer en el otro. El culpable es mi esposa, mi esposo, él es el malo, etcétera, pero al menos lo reconocen y están dispuestos a tener ayuda, ya es un buen inicio. claro, Pastora, no sé si pueda, ah, es medio como pregunta, pero estoy entendiendo ah, que los conflictos van a ser en todo momento una toma de decisión sobre las opiniones que se están originando en un sistema. Puede ser entre padres e hijos, pareja, y que siempre van a ser factores internos, o sea, individual de la persona. Usted hablaba de traumas, ¿verdad? De daños que ya la persona no puede manejar individualmente y otros factores que son externos, que es en el ambiente Ujú, donde esa persona se desarrolla y puede afectar pues al desarrollo de esa relación, hablando de relaciones entre las familias. Entonces, ¿qué tanto sabemos que pues nuestra fortaleza, ¿verdad? Y nuestra dirección y sabiduría pues viene de nuestro Señor Padre, ¿verdad? Pero, eh, porque, o sea, a mí se me viene esto a la mente. Hay personas que van por la vida y no tienen tantos conflictos como otras, aún ujú, desarrollándose en un mismo círculo social. ujú, Entonces así yo es. ahí digo, ok, esa persona tiene una capacidad de resiliencia, tiene unos Ujú, que ya son natos sus fortalezas, ¿verdad? O porque se ha apoyado en la palabra, es más madura en la palabra del Señor. sí, Entonces, para unas personas, pues no va a ser conflicto casi nada, ¿verdad? Y ujú,
para otras desde que se levanta ya tiene un conflicto si el carro no le prendió, por ejemplo, hablando como usted decía, de, de cosas pues más pequeñas como lo de la mayonesa. La pregunta en concreto es, ¿son más importantes o es igual lo interno, lo individual? Ujú. Y si está fuerte en esos aspectos, va a poder enfrentar cualquier cosa que venga del exterior. Exactamente, gracias Lorena. Creo que es muy buena tu pregunta. Efectivamente, vamos a tener tanto conflictos internos como externos. Por ejemplo, en un tema externo, ¿no? El vecino pone su música a todo volumen, ¿no? Y a las 12, 1 de la mañana, pum, 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 pum. Ese es un conflicto. Eso es algo que no es dentro del entorno de la familia, donde los actores son gente externa, donde es fuera de la casa, pero creo que dijo algo bastante importante y es importante expresarlo. El conflicto no es la ausencia de problemas, sino cómo respondemos cada uno de nosotros Ujú, a las ujú. situaciones, Ok. ¿sí? Sí. Entonces, el tipo de respuesta que tengamos, ¿no? Va a ser distinto. Por ejemplo, pasa alguien y me dice a mí, digo, no es mi caso, pero que me dijera, ay, orejón, ¿no? Tienes las orejas muy grandes, ¿no? Hay cosas que a mí me podrían generar un conflicto muy fuerte. Decir, oye, me estás faltando el respeto y pum, a los golpes. Y hay gente que pudiera tener esa dinámica, ¿no? Oye, qué orejón eres. Y hay gente que se ataca de la risa, ¿no? Mm, O sea, sí, cierto. gracias porque te fijaste en mí por este comentario. Entonces, aun cuando es el mismo comentario, el tipo de respuesta que nosotros tenemos ante las situaciones de la vida diaria nos llevan a tener cierto nivel o grado de conflicto en la vida. ¿Sí? Pero eso ya escalándolo a otras circunstancias, enfermedad, muerte, carencia económica, Sí. problemas dentro del entorno familiar, etcétera. ¿Cómo respondemos cada uno de nosotros? Va a determinar ello. Ahora, aquí que es importante, que la respuesta que cada uno de nosotros tiene va a estar determinada por la guianza del Espíritu Santo en nuestras vidas. Ok. Es decir, puede que haya gente más violenta, porque por naturaleza fue lo que vio, el entorno en el que vivió, pero ha aprendido a rendir su temperamento al Señor, ¿sí? Y entonces cuando sucede algo, puede, como decíamos aquí en México, puede contar hasta 10, ¿no? Y tranquilizarse y decir, a ver, esto me está afectando, pero, Sí. ah, yo controlo mi temperamento porque estoy guiado por el Espíritu Santo. Cuando cada uno de nosotros decide vivir bajo la carne y responder bajo la carne y no sobre el espíritu, ahí es donde diría Cantinflas, ahí está el detalle, Sí, ahí ¿sí? donde ya Porque se perdió el dominio propio. exactamente, porque me ganó más mi carne, mi manera de imponer, mi manera de resolver. Y hay gente, al menos digo, yo viajo en el metro de la Ciudad de México prácticamente todos los días de la semana. Y me ha tocado ver gente que a partir de un empujón, sus respuestas son golpes, ¿no? Sí. Porque esa es la manera en la que esa persona cree que lo va a resolver. El problema es que cuando no somos guiados por el Espíritu Santo, esa respuesta que nosotros tenemos va a escalar el conflicto, lo va a hacer todavía más grande. Y muchas veces preguntamos, Señor, pero ¿por qué no nos ayudas a resolver esto? Pues es porque la respuesta, yo creo que el Espíritu Santo es porque no me has dejado ayudarte, porque quien ha querido tener el control Amén. dentro de este conflicto eres tú. Cierto. Y entonces, ¿quién manda? ¿No? Y dice la palabra, pues si son guiados por el Espíritu, van a caminar en el Espíritu, pero si son guiados por la carne, pues caminarán bajo la carne. Entonces, cada uno de nosotros a veces se justifica. Hay gente que dice, es que yo soy así, yo soy muy agresivo, yo soy muy mecha corta, decimos aquí en México, ¿no? A mí me dicen algo y luego me prendo y quiero llegar a los golpes. Bueno, no estoy diciendo que no seas así, pero lo que sí estás diciendo es que no has querido ser guiado por el Espíritu Santo. Pues ahí está Rendir tu Pedro, ¿no? temperamento, exactamente. Vemos a un Pedro que estando con Jesús, pues sacaba la espada y, Señor, si tú dices, pues mandamos legión y aquí no los echamos. Y Corta después oreja. vemos al Pedro del Nuevo Testamento que lo llevaban a la cárcel, que estaba siendo perseguido y él les hablaba en el amor del Señor. ¿Por qué? Porque su temperamento fue moldeado por el Señor, pero él estuvo dispuesto, como bien decía usted, ¿no? Estuvo dispuesto a rendir su forma de ser y Señor, en medio de este conflicto yo quiero responder conforme a tu Espíritu Santo.
no conforme a mi carne. Y nos sucede a cada uno de nosotros. Cierto. Sí, Gracias, gracias, doctor. Ujú. gracias, sí. Sí, qué bien. Y hablando así de los temperamentos que vemos en diferentes personas de la Biblia y en diferentes partes donde había conflicto, ¿qué nos habla acerca del conflicto, la palabra de Dios? ¿Qué es lo que nos Ujú. dice? La palabra es nuestro máximo manual de instrucciones, ¿no? Y hay una gran cantidad de versículos que nos ayudan precisamente a entender que hay maneras de resolver ciertas cosas. Por ejemplo, Efesios 14, 15 al 17 dice que hablando la verdad en amor, crezcamos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. La palabra nos insta a hablar la verdad en amor. Muchos de los conflictos que tenemos es o porque hablamos demasiada verdad sin amor, o hablamos tanto amor y no llegamos al punto, no decimos la verdad. No conozco mucho de otros países, pero al menos sucede aquí en México. La gente del norte del país es muy, aparentemente muy agresiva para nosotros del sur. Hablan las cosas y dicen, no, pues es que esto es así, pues ya lo dije y si te gustó, qué bueno, y si no, pues ni modo, ¿no? Y así hablan con el acento, así hablamos aquí y así decimos las cosas, ¿no? Muy Bien francas, broncos. Acá yo muy soy de broncos. Mexicali, del norte. Ajá, pues sí, exactamente, los regios hablan así, ¿no? Los de Sonora, los de Chihuahua, tengo varios amigos de Chihuahua, ¿no? Hablan, ¿no? Las cosas y aunque te ofendas, pero ya te la dije. ¿Y qué es lo que sucede en el sur de México? Somos más cordiales, más, pero a veces no llegamos al punto, porque somos tanto amor que no expresamos lo que queremos decir. Sí, Entonces, ¿qué dice la palabra? Hablemos la verdad en amor. Entonces se requiere un balance. Entonces, por ejemplo, muchos de los conflictos tenemos que expresar cuando algo nos molesta, porque a veces hemos creído que por el hecho de guardar y de ser demasiado tolerantes con nuestra pareja, en nuestro entorno familiar, ya estamos resolviendo el problema, pero no necesariamente es así. Tenemos que expresar, oye, ¿sabes qué? Me molesta que llegues tan tarde a la casa, ¿no? Me molesta que dejes la luz prendida. Entonces, cuando lo expresamos, al menos estamos expresando lo que sentimos. Ya tomará un tiempo decir, bueno, lo vamos a solucionar. Esto lo vamos a dar en un taller el día 9, ¿verdad? De noviembre, el 9 de hermana noviembre, así es, Marisela. vamos a Ajá. estar el 9 de noviembre. Tenemos que diferenciar y esto nos va a llevar más de lo que podemos hablar ahorita, pero tenemos que en un conflicto aprender a diferenciar lo que es la intención de la acción. Entonces voy a comentar un ejemplo rápido. Muchas veces creemos que si la acción de una persona es mala, su intención es mala, pero Mm, no necesariamente así. Muchas veces vamos a querer, no sé, llevo un ejemplo, ay, mi amor, mira, te traje la comida, el desayuno a la cama, ¿no? Y de pronto llegamos con nuestra pareja, pero antes de llegar a la cama nos tropezamos y se cayó toda la comida en la cama, ¿no? La acción fue mala, no la pudimos controlar. Pero hay personas que dicen, tú querías traer la comida para tirármela. sí, sí, cierto. Esa era tu manera porque ayer te dije algo y era tu venganza. Entonces, digo, este tema de la acción y de la intención nos llevaría y nos va a llevar en clase, yo calculo que como 2 horas hablar de esto, Sí, pero tenemos que aprender a diferenciar la intención de la acción. Va a haber momentos donde la intención es mala y la acción es mala, pero la mayoría de las veces, al menos de nuestros seres queridos, la intención va a ser buena, aunque la acción no siempre va a ser buena, pero esto es un tema mucho más profundo, ¿no? sí, sí, sí. Y incluso lo que está comentando doctor David, a veces hasta engloban a la persona, que si la acción fue mala, su intención fue mala porque tú eres mala. Ujú, Sí, exactamente. ya se engloba Y ahí. porque hay lo que se llama delirio de persecución, siento que todos están contra mí. Mm, No puedo recibir una buena acción porque en el fondo dudo que me lo merezca yo. Y entonces, por lo tanto, tú eres malo. Regresando a la parte de la palabra, nada más vamos a leer un ejemplo más. Efesios 4, 25, 26 dice, por esto desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre nuestro enojo, ni deis lugar al diablo. También la palabra nos insta no solo a que hablemos de verdad en amor, sino que hablemos con nuestros hermanos, con su prójimo, ¿no? Porque somos los miembros unos de los otros, es decir, somos un equipo, somos un cuerpo en el Señor, ¿sí?
Y ya después también es otro tema, airaos pero no pequéis. No es malo enojarse, ¿no? Y de imponer, ¿sabes qué? Por ejemplo, con los hijos, aquí hay ciertas reglas y esto no se va a tolerar en esta casa. Airaos, pero no pequéis. Entonces, bueno, es un tema bastante rico y hay bastantes consejos bíblicos para los conflictos. Ahorita nada más quise tomar estos dos, pero la palabra tiene un sinfín de Sí. consejos para conflicto. Sí, antes de continuar, quisiera decirle a todas las personas que nos están viendo en este momento y también a las que lo van a ver por medio del YouTube, que el día 9 de noviembre va a estar el taller largo, la clase larga, desde horario de California, de 8 de la mañana a 2:30 de la tarde. El doctor David Meléndez va a estar con nosotros impartiendo este taller sobre solución de conflictos o el manejo de los conflictos. Y quien esté interesado, por favor, puede llamar a los teléfonos por WhatsApp o por correo electrónico. El teléfono de WhatsApp es 626-766-4185 o también por correo electrónico es info@ucvida.org. Al terminar esta charla de este día, tendremos todo en la pantalla, los teléfonos y el correo electrónico, por si quieren estar en este taller que ya va a durar aproximadamente 5 o 6 horas, que vamos a estar todos compartiendo el taller de manejo de conflictos. Em, por mí quisiera preguntar, no sé, ahorita ¿hay alguien más que tuviera una pregunta? Yo tengo una pregunta acerca de este tema, pero no sé si alguien quiere hacer alguna pregunta. A ver, aquí alguien saludó algo. No, bueno, voy a hacer mi pregunta. Sí, no, para la clase del 9 de noviembre no es el mismo link. Este link que tienen ahorita es para las clases, para los viernes. Para los viernes, para ya sea pregúntale al experto o un tema que estamos hablando, pero el que es el del 9 de noviembre, ese es otro. Pueden comunicarse por el teléfono, por el WhatsApp o por correo electrónico también. Y yo ya se les daría la información para el 9 de noviembre. Mi pregunta, doctor Meléndez, sería, aquí lo apunté, ¿es mejor evitar los conflictos y dejar pasar el pleito o mejor es la discusión? Es Ujú, recomendable dejar pasarlo porque a veces por en alas de la armonía, dice, ujú, ¿para qué peleo ahorita si nos estamos pasando muy bien? Mejor dejo pasar este malentendido ujú. o dejo pasar esta acción voluntariamente maliciosa y dejo pasar todo esto. ¿O es mejor enfrentarlo? Ahí precisamente es muy buena pregunta. Eh, y regreso al punto, digo, a reserva de, quiero leer un versículo, Sí, pero no es que lo quiero dar exacto para no... eh, no hay una ley o una regla al 100%, ¿no? De si es necesario esperar o si es necesario confrontar. Yo lo que podría decir por el expertise es que depende el tipo de conflicto. Si es un conflicto menor, ¿no? Como lo vimos rápidamente hace rato, la mayonesa. donde no genera, mm, donde quizás sea hasta cierto punto fácil que yo pueda ceder y decir, pues, no me importa si, ¿no? Me ponen esa mayonesa, y bueno, no me gusta, pero puedo ver la virtud en la persona. Lo que veíamos hace ratito de intención y acción, ¿no? Ajá. Entonces se esforzó mi esposa y me hizo un sándwich y le puso la mayonesa que no me gusta, pero no pasa nada. O sea, yo también puedo ser tolerante y decir, no, decía mi mamá, no se te cae una mano, no, sí, ayuda, no pasa nada, no Ok, hay un conflicto mayor si soy tolerante para esto, sí, pues es importante dejarlo pasar, ¿no? De hecho, dice la palabra, y quiero leer este verso, está en Primera de Corintios 6:7.
Y Pablo está diciendo, está poniendo un ejemplo de llegar delante de un juez, ¿no? Habla de vituperar el nombre de Cristo, es decir, tú eres creyente, sí, tú eres creyente, y no se pusieron de acuerdo y vienen aquí, pues, vaya cristianos, ¿no? Lo que está diciendo el apóstol Pablo. Pero en el versículo 17 dice, ¿por qué no sufrís mejor el agravio? Mm, Entonces, Pablo también nos está instando a que en muchas ocasiones tenemos que, como decimos aquí en México, mordernos la lengua, es decir, pues no pasa nada. En el hecho de yo tolerar algo que es distinto, estoy edificando la vida de mi hermano y yo mismo estoy sometiendo mi carne al Espíritu Santo. ¿Sí? Entonces, hay ciertas circunstancias que tenemos que sufrir mejor el agravio, es decir, no lo voy a hacer más grande. Yo prefiero, en este ejemplo quizás un poco simple y tonto, prefiero comerme un sándwich con una mayonesa que no me gusta a gritarle a mi mujer y decirle, aquí hay algo importante y yo creo que esta es la base para la resolución de la pregunta. sí, ¿Qué prefiero ganar? ¿El pleito o la persona? exacto, exacto. Muchas veces lo que queremos carnalmente cada uno de nosotros es demostrarles lo que les decía al principio, yo gané, Mm, yo impuse, yo soy el triunfador, el victorioso, denme el premio, los aplausos, denme mi primer lugar, ya gané. ya. Sí, pero destruí a la otra persona. Al yo tratar de imponer tanto que yo tenía razón, destruí a la otra persona. A veces se ¿Qué gana prefiero? perdiendo, ¿verdad, doctor? Exactamente. Mm, Cuando yo decido ganar a la persona más que el problema, no solo ya, estoy cosechando, sembrando para lo eterno, es decir, estoy realmente demostrando quién es Cristo en mi vida, porque finalmente es lo que vemos que Jesús hizo, ¿no? sí, sí, Menospreciando lo propio, se hizo semejante a hombres y dijo, no, no importa, yo me hago pecado por amor a ustedes. ya. Entonces, cuando tomamos este mismo principio en nuestra dinámica relacional, realmente estamos reflejando a Cristo. No me importa que ganes tú, lo que yo quiero es ganarte a ti. Y entonces vemos un matrimonio más fortalecido, una familia más fortalecida, cuando decimos no importa, ¿no? Y por ejemplo, mi papá falleció este año, mi papá. Y yo, una imagen que yo tengo de mi papá muy linda es que él nunca se iba a comprar sus cosas y zapatos y relojes. No, él era feliz dando, ¿no? Sí, Entonces, sacrificaba quizás ciertas cosas que le hubiera gustado tener por su esposa y por sus hijos, ¿no? sí, sí, Precisamente cuando sufrimos este agravio, cuando decimos, no importa que tú ganes, lo que me importa en una relación matrimonial no es ganar, sino eres tú. Pues entonces precisamente se está sembrando en lo eterno para un matrimonio, ¿no? está muy Entonces, ¿cuándo confrontar? ¿Cuándo sí expresarlo? Porque también dice la palabra hablar la verdad en amor. Cuando ese es un tema que sí es delicado. Cuando ese es un tema donde sí nos genera un conflicto, donde la palabra de Dios está siendo tergiversada o está siendo ok, pasada por encima. Y no, espérate, ¿no? ya. Este, como decía un amigo, ¿no? Que su papá iba a cumplir 60 años y decía, no se vale cambio mujer de 60 por dos de 30, ¿no? Ah, Entonces, cuando este principio o varios de la palabra están siendo vulnerados, ahí sí, ¿sabes qué? Esto que estás haciendo no es correcto, ¿sí? A la luz de la palabra no es correcto y te tengo que confrontar, ¿sí? La Exacto. confrontación no es mala. La confrontación es necesaria muchas veces para la resolución de conflictos, pero hablar la verdad en amor. Entiendo, sí, sí, sí. Y me quedó ahorita, aquí estoy tomando nota de todo lo que nos dice doctor Meléndez. Muy importante esto, prefiero ganar a la persona o ganar el pleito, Ujú, ¿verdad? Aquí es muy bueno, me gustó esto, lo estoy aquí anotando, porque hay situaciones que realmente no vale la pena gastar ni la energía ni la saliva que se va uno a gastar por algo que no, pues no ujú, trasciende, no va a trascender. Pero ujú. situaciones como las que acaba de explicarnos, donde ya se está, se está traspasando lo que el Señor nos dice, entonces ahí sí hay que poner un límite y un alto. Así es. Correcto. Bien, quisiera abrir el micrófono si alguien quiere hacer alguna otra pregunta. Estamos en el tiempo preciso, por si alguien quiere hacer preguntas. No sé,
¿Sí? Hermana Marisela, Díganos. yo quisiera hacer una pregunta pues a raíz de la plática del doctor David, quiero, con su opinión o de pregunta. Pero bueno, primero quiero empezar por decir que hay un dicho que dice que más vale que digan, por aquí corrió que aquí quedó, ¿verdad? Porque en el conflicto, como lo hace entender el doctor, como puede haber un ganador, puede haber un perdedor. Y se me ocurre pensar, por ejemplo, yo no entiendo qué pudo haber sucedido en el caso entre Caín y Abel. Si hubo un conflicto o qué pudo haber pasado, pues eso, claro, no lo dice la Biblia, pero tal vez el doctor me puede, me puede aclarar en cierto modo qué pudo haber sucedido en Ujú, la situación de Caín y Abel. ujú. Sí, pues obviamente hubo un conflicto que terminó en un asesinato, ¿no? Pero precisamente yo creo que este conflicto, y lo platicamos hace rato, es por esta, y en este caso de Caín y Abel, que también la palabra es un poco escueto, ¿no? En cuanto al origen, pero finalmente lo que vemos en la palabra es que había una necesidad, en el caso de Caín, de reconocimiento, de valorar lo que él era como persona. Entonces él se compara, ¿no? Y en esta carencia afectiva que lo más probable haya tenido en su infancia, en su juventud, o en su juventud temprana, quiere llegar a agradar a partir de hacer y no de ser. Mm, Entonces, esto es algo que también tenemos como creyentes que tener muy en cuenta. Nosotros, el concepto que tenemos de agradar a Dios en ocasiones está tergiversado porque creemos que tenemos que hacer mucho. Entre más hacemos para la obra, más Dios nos va a amar. Y el ejemplo ideal para esto, lo pongo en distintas iglesias, es cuántos de nosotros nos sucedió llegar de la escuela a casa y decir, saqué 10 en un examen. Normalmente, que se dice, hijo, te amo mucho, lo hiciste muy bien, y de pronto llega el niño con calificaciones de reprobado. Ya no te amo, hazte para allá. El niño entiende que su valor está por lo que hace, no por lo que él es. Sin ujú, embargo, a veces como creyentes, nosotros creemos de manera quizás inconsciente que haciendo para Dios, Dios nos va a amar más, cuando no nos damos cuenta que no es por hacer, el hacer bien es un resultado de saber quiénes somos hijos de Dios. Ahora, regresando nada más al tema de Caín y Abel, finalmente en el caso de Caín, él estaba dictaminado por esta situación. Me aceptan por lo que doy, por lo que hago, pero no por lo que soy. ¿Sí? Entonces, obviamente vemos un tema de celos, pero sobre todo, y lo que dice la palabra, digo, Caín no lo leyó, pero dice la palabra que tengamos contentamiento, cualquiera que sea nuestra situación. Y decía el apóstol Pablo, pues yo he estado en persecución, he estado hambriento, he estado en necesidad, etcétera, pero pues yo amo al Señor, ¿no? O sea, cualquiera, he aprendido a contentarme con cualquiera que sea mi situación. Si Caín hubieras contentado con la situación, con el hecho de estar ahí en la presencia del Señor, su ofrenda hubiera sido también agradable. Pero dice la palabra que no fue agradable su ofrenda, porque Dios vio la intención de su corazón. Y la intención de su corazón era ganar algo, no an- por ser, sino por hacer. ujú. Sí, sí, sí. Veo ese ejemplo también en Marta y María, ¿no? Ujú, así Marta es, y María, así es. Marta, a veces yo cuando estoy platicando acá en la iglesia, no a manera de predicación, sino de convivio, digo, es que yo entiendo a Marta, yo la entiendo porque yo soy siempre bien estar haciendo las cosas y trayendo y poniendo, le digo, es que yo entiendo a Marta, era su manera de demostrar amor, el de Ujú, servicio, ujú, pero también es entendible que lo que acabas tú de decir, como que me está cayendo el 20, ¿no? Uno ujú, piensa que va a ser agradable por lo que hace, ujú. no por Apenas simple. hace dos semanas, precisamente en un tema
di precisamente este ejemplo. Sí, Y creo que todos somos Marta, ¿no? En sí, esta dinámica latina de abnegación, pues queremos que todo esté en orden, etcétera. Si vemos realmente de fondo, la intención de Marta no era mala. O no, sea, ella quería tener todo en orden y quizás no lo dice la palabra, pero si ella hubiera estado donde estaban todos escuchando al Señor y pues vimos al Señor Jesús hacer varios milagros, hubiera dicho, a ver, pasen, ya está la mesa puesta. O sea, sí, el Señor se hubiera encargado de eso. Pero ¿cuál fue la diferencia? María había escuchado, el Señor no iba a estar mucho tiempo. ya, Y ella dijo, es que esto es más importante que aquello, ¿no? Y a veces podremos decir, oye, qué mal, ¿no? O sea, ¿cómo no ayudó a su hermana, que no fue el ayudó en reclamo de nada. Marta? Pero ella sabía, y por eso el Señor se lo dice, lo más importante lo ha escogido María y no se le será quitado, porque estaba en la presencia de Dios. Y esto cierra muy bien con lo anterior. Sí, Busquemos la presencia del Señor. Eso es lo más importante. No tratar de resolver como nosotros lo haríamos, porque aún puede tener una buena intención, pero si no tenemos esa guianza del Espíritu Santo para la resolución de conflictos, vamos a meter más de nuestra buena voluntad y a veces dejamos la presencia del Señor a un lado, sí, y eso genera a su vez más conflicto. cierto, Yes. sí, sí. Pastora, perdón. A ver, aquí tenemos dos personas que quieren participar al mismo tiempo. Dejamos a la mujer primero, Lorena, y Nada, después, nada más así rápido, ahorita que me quedo también con lo que decía usted, pastora, ¿verdad? Que retomaba, que más vale ganar, o sea, ganamos perdiendo. Yo así rápidamente, cuando mi mami fallece, ella deja propiedades y ciertas cosas, ¿no? Y yo soy la hermana mayor. Entonces mi mamá les deja a ellos todo. Y cuando sucede eso, pues yo lo tomé como una decisión de mi madre y gracias a Dios, ¿verdad? Y al Espíritu Santo que me puso esa paz para no hacer un conflicto. Pero la familia alrededor, o sea, oye, pero ¿cómo? ¿Y por qué? Y a ti no te dejaron las casas y por qué aquello. Y obviamente, pues que no conocían del Señor. Entonces, yo me acuerdo que yo no sentía una situación de coraje ni nada, ¿no? Sí me sorprendí, pero pues dije, bueno, pues fue la voluntad de mi mamá. Y cuando mis hermanos, aún así, ellos andaban peleando por las casas porque aunque no estaban conformes con lo que les habían dejado, y me utilizaban a mí como intermediaria. Entonces yo todavía repartiéndole las cosas y todo para que entonces yo me di cuenta, yo dije yo, Señor, yo no quiero perder a mis hermanos, o sea, yo no quiero inclusive que ellos pierdan esa unidad. sí, Y yo busqué que estuviéramos unidos y que esa situación no nos dividiera, ¿no? Y luego decía yo, pues, aparte, ¿no? Que dice uno, pues tienes que dar testimonio. Y aunque te llegan los comentarios de la gente y todo, pues ahorita pues me acuerdo, se me viene a mi memoria esa situación que yo viví y pues gracias a Dios que yo decidí ganarlos a ellos, ganar esa Claro. unión familiar que ponerme en medio de un conflicto. Ujú. claro. Y dijo algo muy importante, yo decidí. Ujú. Y la palabra nos insta precisamente a eso. Dice la palabra, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque Amén. muertas son. ¿Cuántas veces le damos tanta importancia a lo que va a ser destruido, al polvo, Mm, Así es. eh, a, a las cosas? Digo, a nadie le cae mal un terrenito, una casa, pues, ¿no? Ajá, sí, pero Pero pues cuando uno lo ve como el fin, precisamente puede aferrarse tanto porque él lo está viendo como la solución, como este terreno, esta casa, este auto me va a solucionar la vida. Y no es así. ay, así lo Cuando miraron uno mis aprende a hermanos también. poner la mirada en el Señor, dice el Señor, pues lo que tú das, y decía Job, sí, el Señor da y el Señor quita. Así es. Y entonces precisamente Él da cuando hemos decidido no aferrarnos a cosas materiales, incluso a personas, porque hay gente que se aferra a alguien, a una pareja, a una expareja, Así. a un ser querido, ¿no? Y entonces ya no está. Y lo veíamos, creo en esto en el tema del duelo hace como
20 días más o menos. Sí, hace Me he 12. aferrado tanto a una persona que cuando esa persona ya no está, ya no sé quién soy. Y entonces tengo un luto de 10, 20, 30 años porque mi vida se vino abajo, Sí. Ujú. porque puse mi esperanza, y dice la palabra, maldito el hombre que confía en el hombre. Eh, y entonces no hemos aprendido a ver más allá, a ver al Dios que sustenta, al Dios que nos da identidad, al Dios que provee lo necesario. Entonces aquí lo importante es las cosas materiales y físicas son importantes, claro, pero finalmente van a terminarse, se van a ir, ¿no? Sí, Cuando aprendemos a ver más allá al Señor, y por eso el apóstol Pablo decía, pongan su mirada en las cosas de arriba, amén, tengan sí, ojos espirituales para creer que lo que Dios es y lo que Dios provee es mucho más abundante Mm, que lo que pueden tener aquí. sí, amén. Y qué bueno que lo decidió, porque precisamente es una decisión. Sí, sí. decisión importante. Bien, gracias, Lorena. Vamos a ver qué nos decía hermano Alfredo. Sí, eh, preguntándome a mí mismo acerca del conflicto. Eh, ¿El conflicto se hace o ya está? Y yo pienso que dependiendo de la manera como el conflicto se crea, y ahí podría venir, pensándolo ya como consejero, ¿verdad? Eh, y ahí podría venir la solución o el consejo a dar en el campo de la consejería, ¿ya? Porque si nos vamos específicamente al campo de la consejería, los conflictos mayormente se dan en la familia, entre esposos, entre hermanos, ¿verdad? Así por el estilo. Entonces, eh, si el conflicto ya está, pues, ¿cómo podría solucionarse? Y si el conflicto es creado, ¿ya? O se hizo, ya fuera intencionalmente o no, ¿cómo aconsejar a la persona? Si lo puede, que lo deje pasar. Porque, por ejemplo, que el caso que ponía la hermana Lorena, como muchos otros, yo sería uno. Vale, por ejemplo, ahorita yo tengo 76 años de edad. Entonces, y mis hermanos estarán peleando una herencia de miles de dólares. Yo estoy en este país y la propiedad está en otro país. Entonces, diría yo, bueno, si ellos se matan, que se maten ellos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque de todas maneras yo no me lo voy a llevar. Tendría que irme allá para visitarlo, o tendría que venderlo, en fin. Entonces, ahí quiero que me ayude, ya que entré al campo de la consejería, cómo, imagínese usted un caso más o menos lo que estamos tratando. Si el conflicto ya está, o el conflicto se hace, cómo aconsejar a la persona, como le dije al principio, pues le digo, hombre, mejor que digan que aquí, por aquí pasó, a que digan que aquí quedó. No sé qué me aconseja el doctor Meléndez, porque es un caso, pues, hipotético, por supuesto, ¿verdad? Pero que en cualquier momento puede llegar a la consejería. Claro, sí, efectivamente hay consejos perdón, hay conflictos que se hacen, ¿no? Eh, Hay otros que ya están y que hay que resolver. Yo creo que la manera de abordarla, cualquiera sea el caso, pues es a partir de la luz de la palabra, a partir de las decisiones que cada uno de las personas dentro de ese conflicto tienen que decidir, como bien lo decía la hermana Lorena. Eh, Qué ideal que todas las personas que están involucradas en un conflicto tuvieran la madurez espiritual y emocional para irse por un camino eh, corto, ¿no? Hace poco estaba viendo en internet una fotografía de un abogado y tiene alteros de documentos, eran, no me acuerdo si 4 o 5 pilas de documentos. Y el comentario en el pie de esa foto decía, esto es
el tema es todo un caso legal por la disputa de unos bienes que dejó un papá y son dos hermanos Ah, que wow. están discutiendo, pero eran documentos y documentos y documentos. Yo creo que regresamos al punto que comentábamos hace rato. ¿Qué prefieres, ganar el pleito o ganar a la persona? Así Ganar es. el pleito puede llevarnos años, abogados, meter a alguien a la cárcel. ¿Y qué gana uno? ¿No? Obviamente, pues será un tipo de conflictos mucho mayores, ¿no? Que los de la mayonesa. Pero a la luz de la palabra de Dios, ahí sí, ¿qué es lo que nos dice Pablo? ¿Por qué no sufrís mejor el agravio? Es decir, aquí, y esto es parte de lo con lo que concluyo normalmente el taller, cuando doy este taller es hace como unos 20 años, quizás más, no más, como casi 30 estaba de moda, se puso de moda el famoso WWJD, What Will Jesus Do? Y eran unas Ujú. pulseritas, ¿no? En Oh, español sí. o en ¿Qué México haría era Jesús? QHJ, ¿qué haría Jesús? Sí. Normalmente en una resolución de conflictos tendríamos que pensar, ¿qué haría Jesús aquí? No nos gusta muchas veces porque sabemos que Jesús sería quizás más tolerante que nosotros, sería menos aferrado a lo material que lo que nosotros somos. Jesús hablaría menos de manera agresiva de cómo hablaríamos nosotros. Pero si realmente nos decimos cristianos, tendríamos que decir, a ver, ¿Qué what haría? would Jesus do? ¿Qué haría Jesús en este caso? Ujú. Y Sí. Jesús no se aferró a nada y decía, pues el Hijo del Hombre no tiene ni dónde dormir, no tiene cama, ¿no? O Ujú. sea, Cierto. cuando proyectamos precisamente el que haría Jesús en la resolución de conflictos, le damos el valor y el peso a la persona, que era lo que Jesús hacía. Por eso me encanta cuando Judas llega después de haberlo traicionado. Si mal no recuerdo, creo que es Marcos, y en Marcos le dice amigo. O sea, después de haberlo traicionado, y esto lo platicaba con mi hijo hace algunos meses. Cuando alguien te trata mal, etcétera, ¿qué es lo que normalmente hacemos? Píntalas, córtalas, ya no te quiero, hazte para allá, ya me traicionaste, ya no confío en ti, puchi, fuera, ¿no? ¿Y qué es lo que hizo Jesús? Tendió los brazos y le dijo, amigo. Wow. Sí. Cuando entendemos ese corazón del Señor y decimos que queremos ser ese reflejo, la pregunta aquí, y de hecho la segunda parte normalmente de resolución de conflictos es el tema del perdón, porque tenemos que aprender a perdonar. Y dice la palabra, si no perdonáis a los hombres sus faltas, el Señor no te puede No, perdonar a ti. sí. Entonces, cuando decimos, es cuando somos confrontados y decimos, Señor, perdóname, porque yo aquí agarrado del chongo, como decimos aquí en México, con mi primo, con mi esposa, con mis hijos, cuando estaba tan fácil decir, ¿sabes qué? Perdóname, y sí, no importa que esto se haga como tú dices, ¿no? Y si es a la luz de la palabra, pues cuántimas, ¿no? Sí. 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 Muy, muy precisa esa respuesta. Es de WDJ. W, WDJD. Mm. what will Jesus do? ¿Qué What haría would Jesús? Jesus Sí. do? Sí. Es cierto. Yo creo que esa sería la clave de toda consejería, ¿no? Ujú, Y ujú, bueno, ¿qué haría Jesús en estos casos? Y pues ese punto del perdón lo vamos a tratar más ampliamente también el 9 de noviembre en esta clase que ujú, vamos a ujú. tener. El 9 de noviembre pueden pedir informes. Todo es un programa. Nosotros como Instituto Bíblico, como Colegio Bíblico, estamos dando los programas de consejería cristiana o consejería bíblica, psicoterapia familiar cristiana y psicología cristiana bíblica. Estos programas son los que se están dando en diferentes niveles. Tenemos desde el nivel diplomado, nivel técnico, nivel licenciatura, maestría y doctorado. Si alguien está interesado, puede, puede comunicarse con nosotros. Quizás hoy mismo no, ¿verdad? Pero bueno, los que nos están viendo por el YouTube, no sé qué día lo estén viendo ni a qué hora, pero sí, segurito que le van a contestar ahí en el info@ucvida.org o por WhatsApp 626-766-4185 o también ahí está la página de internet que tenemos www.ucvida.org.
www.ucvida.org. Y ¿hay alguien más que tuviera otra pregunta? Si no, vamos aterrizando con este tema. Como dicen, ya vamos a ir aterrizando. Pónganse en sus cinturones porque vamos a aterrizar. Hermanos que están aquí en la reunión por Zoom, ¿hay alguien más que tenga una pregunta acerca del tema? O probablemente ya, si no hay ninguna pregunta, dejaríamos la palabra a doctor David Meléndez. Al doctor David Meléndez para que nos dé el cierre de esta charla. Ujú. ¿Sí? A ver, Sí, alguien. claro. Adelante, si hay alguna pregunta, adelante. Déjame ver, aquí alguien escribió. Todo bien, me dicen, todo bien. Ok, Ok. entonces Eh, te dejo la palabra. Sí. David, pues, no te escucho. sí, ya, sí, estaba desconectado mi audio. Como decimos aquí en el sur, quiero dejarlos picados con el tema. Este, cada uno de los puntos de resolución que voy a dar ahorita son, no me acuerdo si son 6 o 7 puntos, son un desarrollo de cada punto. Lo único que vamos a hacer es, porque, bueno, la pregunta es, bueno, ¿y cómo resolvemos un conflicto, no? Obviamente no hay una receta como tal, hay principios que podemos seguir, pero bueno, en la clase del 9, pues abordaremos cada uno de estos principios más a fondo, pero simplemente, bueno, ¿cuáles son los principios para la resolución de conflictos? Punto número 1, someternos al Espíritu Santo, ¿no? Ya lo vimos, cuando somos guiados por el Espíritu Santo, pues tenemos esta confianza y esta paz que el Señor nos da. Punto número 2, ya también lo vimos, procurar la verdad en amor, no evadir, sino confrontar en armonía. Ujú. Punto número 3, que es importante en la resolución de conflictos, es distinguir entre situaciones y problemas de ocasión única o situaciones repetitivas. ¿Por qué? Bueno, digo, esto nos extenderíamos también un rato explicándolo, pero tenemos que aprender a diferenciar que hay circunstancias que simplemente se dieron, ¿no? En una ocasión, en un momento, y nos sentimos agredidos o en conflicto, que de la gente que está a nuestro alrededor sucedió, pero hay situaciones que son una y otra y otra y otra vez. Entonces, simplemente para resolución de conflictos tenemos que tener claros que hay situaciones que son únicas y hay situaciones que pueden estarse repitiendo de manera constante. Punto número 4, y este también es un tema que nos lleva tiempo en la clase explicar, tenemos que ganarnos el derecho de confrontar. Básicamente el principio aquí es, tenemos que tener más tiempo de convivencia y de armonía con nuestro ser querido que tiempos de conflicto, grito, y tratar de resolver. Muy bueno. Entonces, tú y yo tenemos que ganarnos el derecho de, por ejemplo, con nuestros hijos. Si solo le estoy jalando las orejas a mi niño y es que esto, y es que si esto lo hiciste mal, y esto no me gusta, y esto, pero esos tiempos son más abundantes que el tiempo que convivimos, que nos abrazamos, que jugamos, que nos divertimos, que leemos la palabra, o sea, tiene que ser mayor el tiempo de convivencia Sí, el tiempo de conflicto. Y eso nos da el derecho de confrontar. Si cierto. nada más queremos vivir regañando, y yo he conocido varios padres de familia que viven más con sus hijos regañándolos que conviviendo con ellos, O pues algo esposas, ahí, ¿no? o esposos, claro, claro, por ejemplo, y esto es muy, muy común, también tenemos que ganarnos el derecho de confrontar a nuestra pareja. Y entonces tenemos que también tener tiempos de intimidad, tiempos de irnos al cine, le traje flores, etcétera. Ya me gané el derecho de confrontar. Quizás el confrontar no va a ser agradable porque vamos a tocar ciertos temas que saquen chispas, pero al menos podemos tener este balance de convivencia y armonía y de confrontación y aclaración, por así decirlo. El punto número 5, pues ya también ya lo vimos, de aprender a distinguir las intenciones de los que me rodean, ¿no? Acción, intención, este es otro La principio general. El punto número 6 también ya lo vimos, queremos ganar el pleito o a la persona. Y el punto número 7, no menos importante, es aprender a doblegar nuestro orgullo, a tener misericordia y ofrecer perdón a nuestros seres queridos. misericordia. Porque precisamente en la resolución de conflictos nuestro orgullo se va a ver confrontado. ¿Sí? Claro.
Entonces tengo que aprender a someter mi orgullo, a tener misericordia por mi ser querido, porque tengo que entender también que él o ella tienen un contexto, un pasado, ¿no? Por eso reaccionan de cierta manera. No estoy justificando su acción, pero sí ver que tienen un antecedente, al igual que yo, en cada una de las circunstancias Creencias, de la ¿verdad, vida, doctor? creencias, maneras, traumas, ¿no? Por ejemplo, pues hay niños que vivieron bajo una opresión de un tirano, ¿no? Y entonces, en su matrimonio, pues van a querer replicar eso. Y si yo simplemente lo señalo como es que tú eres así y no veo este contexto con misericordia de entender que vive una situación así por el contexto que vivió, pues fácilmente lo voy o la voy a juzgar a él o a ella. Y lo que comentábamos hace rato, que bueno, es también todo un tema, es el perdón. Y dice la palabra que la verdad nos hará libres y tenemos que aprender también a perdonar. Entonces, estos son básicamente los 7 puntos de resolución de conflictos. Obviamente, en un taller un poco más amplio, bueno, pues abordamos cada punto con mayor detenimiento, pero pues es un principio general. Ujú, ujú. Gracias, muchísimas gracias. Pues agradecemos la maravillosa, excelente participación del doctor David Meléndez. Este tema muy, muy interesante para todos, como les decía al principio. ¿Por qué? Porque en algún momento de nuestra vida vamos a tener diferentes tipos de conflicto y quiera Dios que no sean los conflictos esos graves, pero que sean los que se confrontan rápidamente y se solucionan, ¿verdad? Y que aún, perdón, que si los tuviéramos, Sí, ¿no? Precisamente tenemos al Consolador, al Espíritu Santo sí. en nosotros, ¿no? Amén. Amén. Quisiéramos que no, ¿no? Pero finalmente cada uno de nosotros vive y seguirá viviendo ciertos niveles de conflicto. Aquí lo importante es poder resolverlos con la guianza del Espíritu Santo lo más rápido posible y también en los tiempos del Señor, porque hay conflictos que toma tiempo y que es Sí, necesario sentarse y ver en un proceso, pero sí. saber que pues mientras estemos en esta tierra, pues vamos a estar expensos a. Y igualmente también, si alguien está con estos conflictos, contamos con consejeros bíblicos que pueden ayudarle a esta resolución de conflictos. Me gustó muchísimo todo lo que nos estuviste dando, doctor David, acerca Gracias. de estos niveles de conflicto que existen. Uno es el que se soluciona entre el grupo o las dos personas que están en conflicto, no se necesita de nadie más, pero pues los otros dos niveles de conflicto, uno es con una ayuda de alguien exterior, una familiar, un consejero, un pastor, que le ayudan. Y el otro nivel ya es el que lleva un seguimiento, ¿verdad? Para y esos conflictos graves que se tienen entre hermanos, entre padres e hijos, entre matrimonio, que ya se necesita más este seguimiento de consejeros, pues profesionales que tienen la capacitación para llevar a cabo esto. Y básicamente, pues aprovechando que estamos en ese punto, esto es Universidad Cristiana Vida, un lugar donde se prepara a los consejeros para poder dar este tipo de consejería a las parejas o las familias que se encuentran en conflicto. Nuevamente, les repito, el día 9 de noviembre vamos a estar teniendo este taller con el doctor David Meléndez. Les invito que se registren, llamen a mañana, el lunes, llamen y pregunten cualquier día, pero pregunten si están interesados, ¿verdad? Y bueno, pues sin nada más por el momento, agradecemos, doctor David, sus enseñanzas de este día y esperamos seguirlo viendo por aquí. Recuerden, cada viernes tenemos una charla diferente en este segmento de Universidad Cristiana Vida. Compártanlo, denle like a a nuestras publicaciones que tenemos constantemente y inviten a otros. Lo que queremos ser es de bendición para otras personas. Ujú. Gracias, ¿Ah? pastora. Que Dios les Gracias. bendiga. Gracias, Pues, doctor. Gracias a ustedes, es un privilegio para mí. sí, gracias. Sí, Hermana Marisela, dígame. yo solo quisiera decir a la audiencia
que nos ha oído, nos ha escuchado esta tarde o nos van a escuchar a través de las grabaciones. Esto es Universidad Cristiana Vida. El doctor David Meléndez es un doctor graduado en la escuela, Sí, ¿verdad?, de Universidad Cristiana Vida, y así es la capacidad, ¿verdad?, y hasta más con la que se puede salir de la escuela Universidad Cristiana Vida para ayudar en los conflictos, en los matrimonios y en cualquier otra así área es, de la vida. así es, así es. Pues sin más por el momento, que Dios les bendiga. Vamos a dejar la grabación en este momento, pero si se quieren quedar, vamos a estar orando. Entonces, hasta aquí me despido. Que Dios les bendiga. Nos vemos en el próximo programa que tengamos. Gracias.